agradecidos porque te amamos, porque queremos estar cada día más cerca de ti. Recibe, Señor, con olor grato y fragante nuestras oraciones, nuestras adoraciones, Señor, nuestros cantos, nuestras ofrendas, nuestros actos de amor a ti, Padre. En esta mañana los presentamos delante del trono de tu gracia, porque queremos agradarte a ti, porque queremos ofrendarte a ti, porque estamos agradecidos por tu amor, por tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, porque sabemos que tú sigues transformando nuestras vidas para seguir reflejándote a ti en todo tiempo y lugar. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Amén y amén. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a todos los que están de regreso, algunos que no habían estado por algunos días. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Están todos bellos y hermosos. Me encanta verlos a todos en la casa del Señor. Y en esta mañana vamos a permanecer todos juntos porque celebramos la cena del Señor. Pero la palabra que les quiero compartir es para todos. Así que a los niños quiero que estén atentos a lo que vamos a presentar. Chicos, niños, acá vamos a ver un video para ustedes, ¿ok? Estén atentos. A todos los niños, a todos los jóvenes preadolescentes, este mensaje, como siempre, es una palabra para todos. Así que vamos a ver este corto video. Stories of the Bible. God speaks to Samuel. This is Samuel. Hi! Samuel was the son of Hannah. Hey, Samuel! Hannah prayed for God to give her a son, and God did. So Hannah gave Samuel back to God. See you, Samuel. Bye, Mom. And Samuel grew up in the temple serving under Eli, the priest. Hi, Eli. As Samuel grew up, he learned how to serve God from Eli. Samuel lived in the house of God, but he did not know God or what God's voice sounded like. In those days, messages from God were rare. But one night after Eli had gone to bed, Samuel was sleeping in the tabernacle when suddenly God called out, "Samuel." Huh? Samuel got up and ran to Eli and said, "Did you call me?" Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. Then God called out again, "Samuel." Huh? And again Samuel got up and ran to Eli asking, "Did you call me?" Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. God called Samuel for a third time, "Samuel." Huh? And Samuel went to Eli yet again. After 3 times, Eli realized that God was trying to speak to Samuel. So Eli taught Samuel to say, "Speak, Lord, your servant is listening." Okay. Samuel went back to bed, and God came and called as before, "Samuel, Samuel." And Samuel said, "Speak, your servant is listening." God told him many things about what would happen to Israel. As Samuel grew up, God was with him, and everything God spoke through Samuel came true. Samuel was seen as a great prophet of God because he could hear the voice of God, and he listened when God spoke to him. Bueno, entonces hoy, por el video ya sabemos qué es lo que vamos a compartir, ¿verdad? Creo que sí.
Le invito a que busque su Biblia en Primera de Samuel capítulo 3, su Biblia en papel, su Biblia electrónica. Este es el momento para utilizarla. Samuel capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a leer la Reina Valera de 1960, ¿ok? Y dice así la palabra del Señor. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces él entendió, Elí, que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía describir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Verso 18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él
Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y el verso 1 del capítulo 4 dice: y Samuel habló a todo Israel. Ese verso, ese pedacito de ese verso pertenece al capítulo 3. Así debe haber terminado el capítulo 3, con el punto número 1a. Y Samuel habló a todo Israel. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva. Tu palabra es verdad. Tu palabra es como una espada de 2 filos, más cortante, Señor, que penetra a lo más profundo de nuestros corazones. En esta mañana, Padre Santo, yo soy un instrumento tuyo para compartir tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, que no hable yo, sino que hables tú, y que sea tu palabra la que penetre, transforme, renueve, liberte y permita que podamos seguir creciendo en ti como tú así lo has dispuesto. En tus manos estamos, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú en este momento tomes control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras preocupaciones, Señor, y nos sentemos delante de ti, delante de tu trono, para escucharte hablar, porque todavía Dios sigue llamando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios sigue llamando. Dios todavía sigue llamando. Dios todavía sigue llamando. Llamado, el llamado. A veces nos preguntamos y está en nuestra mente y en nuestra cabeza, pero ¿cuál será? ¿Cuál es mi llamado? ¿Para qué es que Dios me ha llamado? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es mi llamado? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta o se ha cuestionado esa pregunta en algún momento? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que todos nos preguntamos, pero ¿cuál será? ¿Cuál será? En estos días estuve haciendo una tarea, todavía hoy la tengo que entregar antes de las 12 de la noche, me dieron una extensión, y estaba respondiendo una pregunta sobre mi llamado. Y me hizo pensar y recordar esos momentos en los que yo he entendido que Dios me ha llamado. Y si yo le invitara a usted ahora a pensar, ¿cómo usted define su llamado? ¿Será que Dios te ha llamado? ¿Has escuchado la voz de Dios que te ha llamado? Esas son preguntas que necesitamos hacernos para seguir evaluándonos como hijos e hijas de Dios. Porque Dios todavía está llamando. Él está llamando. Usted escuchó eso, ¿verdad? Dios todavía está llamando. Entonces el llamado no se limita a 1 o 2 o 3. El llamado es para todos los hijos e hijas de Dios. Todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos llamados para una encomienda y una asignación. Ahora, nosotros necesitamos buscar a Dios para discernir y entender cuál es y qué camino seguir. Y comenzamos aquí este texto y esta historia del llamado de Samuel. Samuel, si usted ha leído antes y si no, le invito a que haga esa tarea. Lea los primeros capítulos de ese libro de Samuel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 8. Son una historia, todo el libro de Samuel, pero en esos primeros 7, 8 capítulos usted va a encontrar
muchas manifestaciones y va a poder entender ese llamado de Samuel. Samuel vino a ser llamado en un tiempo bien difícil. Bien difícil. ¿Y cómo comienza esta historia? ¿Cómo comienza este llamado? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. El joven Samuel. La palabra joven se puede estar refiriendo a un joven entre los 12 hasta los 20 años. Y estaba él en el lugar con Elí, ese sacerdote, estaba en la casa de Jehová. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué Samuel estaba allí en la casa de Jehová? ¿Por qué estaba en la casa de Jehová? Lo vimos en el video de los niños. Samuel estaba en la casa de Jehová. Si usted lee el capítulo 1 y el 2, usted va a encontrar que su madre lo entregó porque era una promesa. Ana es la mamá de Samuel. Samuel viene a ser ese hijo que es pedido al Señor. Samuel significa pedido al Señor. Su mamá Ana le pidió a Dios ese hijo. Su mamá Ana iba cada año al tabernáculo a presentar ofrendas, a hacer sacrificios a Dios, pero ella sufría porque no tenía hijos. Si usted lee el capítulo 1 y el 2, usted va a encontrar la historia de cómo Ana, su madre, estaba bien atribulada y bien compungida porque no podía tener hijos. Y la esposa de su esposo, Elcana, otra de sus esposas, Penina, la afligía y se burlaba de ella porque ella no tenía hijos, mientras Penina sí tenía hijos. Entonces Ana iba a hacer los sacrificios, pero ellas siempre se burlaban de ella, y lo dice la Biblia. Penina se burlaba de ella porque ella no tenía hijos. Hasta que llegó un día en que Ana va hacia la casa del Señor y se presenta al altar de Dios y le pide que por favor le dé un hijo. Y que si Dios le da un hijo a ella lo va a consagrar a Dios por toda su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y así lo hizo Ana. Se fue, recibió el regalo, salió embarazada, tuvo a su hijo Samuel, lo alimentó de pecho, y una vez que lo destetó y el niño creció un poco y ya no necesitaba leche materna, fue y se lo entregó al sacerdote para que viviera en la casa de Jehová. Entonces este joven vivía en la casa de Jehová y estaba allí con el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y cuando usted investiga qué quiere decir eso, lo que estaba pasando era que no se había levantado profeta en Israel. No había levantado profeta en Israel por alrededor de 400 a 500 años. Esto es grave. Es tener a un pueblo que está sin profeta por un periodo de 400 a 500 años. Cuando se aparece Samuel y llega Samuel a esta oportunidad, a este llamado, habían pasado 400 años sin haber escuchado y haber tenido revelación de Dios. ¿Y por qué no había revelación de Dios? ¿Por qué en aquellos días no había revelación? No había líderes espirituales que tomaban en serio y eran obedientes. Resulta que si usted lee los primeros capítulos de Samuel, usted va a descubrir que los hijos del sacerdote de Elí eran perversos y malvados, eran desobedientes y hasta tenían relaciones sexuales a las puertas del templo. Era una perversidad terrible. Pero usted sabe cuál era la parte triste de esa historia, que Elí, el sacerdote, no le decía nada. Se hizo de la vista gorda.
¿Usted sabe qué es eso? Yo sé que a veces yo me hago de la vista, me hago la chiva con tontera, me hago de la vista loca. Eso hacía Elí, se hizo el chivo con tontera. Él no, como que veo, pero no veo, siendo el sacerdote de aquella casa. ¿Y qué pasó? Que entonces aconteció, y ahí viene la historia del llamado de Samuel. En un tiempo tan caótico como ese, en el que habían pasado 400 a 500 años, Dios decide llamar una vez más a alguien para ser profeta. Y lo llama en medio de unas circunstancias caóticas donde no había revelación, porque el pecado abundaba, porque la desobediencia abundaba. Pero Dios le plació llegar en ese momento de tanto pecado para traer una palabra. Por eso hoy, si nosotros pensamos que el mundo va de mal en peor, si nosotros pensamos que lo que vivimos está fuera de sí, que es terrible, que es perverso, que es malvado, hoy Dios una vez más está buscando gente para hablarle. La pregunta es, ¿tú serás uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? Y cuando nos acercamos a la historia, encontramos entonces a este joven, adolescente o niño entre 12 a 20 años, 12, 16, 20 años, trabajando en la casa de Jehová. Estaba sirviendo en la casa de Jehová. Y entonces dice la narración en el verso número 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y ahí está Samuel en ese proceso de un llamado. Pero ¿qué pasó? No lo llamó una vez. ¿Lo llamó cuántas veces? 4 veces, que fue la última, pero primero 3. O sea, 4 veces le llamó, le habló Dios a Samuel. Y en ese proceso, miren qué interesante. Número 1, dice que Elí estaba acostado con sus ojos que comenzaban a oscurecerse. Eso lo que está haciendo alusión es que Elí llegó a quedarse ciego. Estaba perdiendo su visión hasta que finalmente quedó ciego, y lo dice la palabra. Entonces Elí estaba con problemas de la vista. Aparte dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué significa eso? Que en el templo habían lámparas de noche encendidas y en la mañana se apagaban las lámparas. Entonces el texto aquí, el narrador lo que quiere decirte: hey, eso fue durante la noche, antes de que amanezca, que las lámparas se apaguen, porque ya es de día. Ahí es que está aconteciendo este llamado. Y entonces tenemos a un joven que está sirviendo en la casa de Dios, sirviendo al lado del sacerdote, presto, útil, ordenado, con determinación, con ganas, con pasión, con fuerza, con obediencia. Él estaba allí. Él estaba allí porque su madre lo llevó y lo entregó al sacerdote como sacrificio, y lo entregó en un acto de obediencia por ser un hijo pedido al Señor. Y eso está interesante, porque imagínese usted trabajar en la casa del Señor, estar 24/7 en la casa de Dios, trabajando, arreglando, haciendo, predicando, cantando, enseñando, haciendo lo que usted sabe hacer, 24/7 todos los días de su vida, desde su niñez y todo el resto de su vida. Imagínese. Pero había algo que estaba pasando con Samuel, y ese es el verso número 7. Y ahí está una de las enseñanzas que necesitamos: prender nuestras bombillitas y atesorarlas para seguir pensando en eso. ¿Qué dice el verso 7? Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová
le había sido revelada. Hay que leer eso otra vez. Samuel, ¿cuántas veces Dios llamó a Samuel? 3 y la última 4. 4 veces. ¿Y cuántos años llevaba Samuel allí? Entre 12 a 16 hasta 20 años. Allí, viviendo allí. Pero mire lo que dice el verso 7. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo es que estaba de 12 a 14, 16, 20 años en la casa de Jehová y todavía no conocía a Jehová ni la palabra de Dios se le había revelada? ¿Usted puede entender eso? ¿Cómo es que tú estás pero no eres? Esas son preguntas. Esas son preguntas que necesitamos hacernos. Este joven fue consagrado ¿por quién? Por su madre. Su madre lo consagró, su madre lo entregó, su madre lo puso. Pero eso no quería decir que él tenía la revelación y el conocimiento de Dios, porque él necesitaba su propio encuentro con Dios. Él necesitaba su propia relación con Dios. Él necesitaba entrar y ponerse a escuchar a Dios y buscar a Dios. Pero ¿qué pasó? Que Samuel todavía en ese tiempo no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que después de tantos años este joven en ese lugar todavía no conociera de Dios? Y eso sí es posible. Es bien posible. Porque a veces, como cristianos, como creyentes, venimos a la casa de Dios, pero todavía no conocemos a Dios, ni Él se nos ha revelado. Pero todavía Dios sigue llamando. Entonces, en esas ocasiones, en esas primeras 3 ocasiones, Samuel estaba recibiendo un llamado. Pero ¿qué hacía Samuel cuando recibía su llamado, esa llamada de Dios? ¿Qué hacía Samuel? ¿Qué hacía Samuel cuando escuchaba que le llamaban? ¿Qué hacía? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Iba a Elí. O sea, Dios le está hablando, pero como él no entiende, iba a Elí. Y ahí tenemos otro secreto importante. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que nosotros estamos en el lugar. Estamos ahí cerca de Dios, todavía no se nos ha revelado, todavía no tenemos la suficiente madurez para comprender, todavía estamos en como que sí, pero como que no, como que adentro, pero como que afuera, como que damos un pasito para adelante y 4 para atrás, como que nos queremos ir, pero como que queremos regresar, y ahí estamos, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y estamos bailando, y así andamos. Baila que te baila, que entro, pero que no, que me salgo, pero que quiero estar, pero que vengo, pero que después no vengo, pero que me gusta, pero que después no me gusta. Y así estamos, para adelante y para atrás. Y así como Samuel, que estaba y su mamá lo puso, Samuel en ese tiempo de formación y de proceso, Samuel iba a la persona equivocada. Iba al hombre. Era el sacerdote, pero aún así estaba buscando la respuesta del hombre. Samuel estaba siendo llamado, pero todavía en su mente no estaba formada de cómo era que Dios llamaba. Y Dios le llamó y él corrió por 3 ocasiones hacia el hombre equivocado. La pregunta para usted y para mí hoy es: si todavía Dios sigue llamando, ¿hacia dónde tú y yo estamos caminando?
¿A quién le estamos preguntando? ¿A quién estamos escuchando? ¿Dónde es que nos estamos alimentando? Que está entrando a nuestros oídos. Esa es la pregunta. Porque a lo mejor nos puede estar pasando como Samuel. Estoy en la casa de Dios, estoy sirviendo en la casa de Dios y llevo 12 o 14 o 16 o 20 años, pero todavía no conoce a Dios ni su palabra se le ha revelado. Y está saliendo a buscar respuestas en la persona equivocada. Estamos saliendo a buscar respuestas en la persona equivocada. Y después, en este proceso, el que tenía más sabiduría le dice: ok, yo no te estoy llamando, pero si vuelves a escuchar que te llamo, entonces tú vas a responder. ¿Qué era lo que Elí le dijo a Samuel que debía responder? Habla Jehová, porque tu siervo oye. Verso 9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Otra clave ahí. Verso 9. ¿Qué hizo Samuel? ¿Para dónde se fue Samuel después de hablar con la persona equivocada, de prestarle oídos a la persona equivocada? Él regresa ¿a dónde? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Vamos a leerlo. El texto dice que, el verso 9, ¿a dónde se acostó Samuel? Volvió a su lugar. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es tu lugar y cuál es mi lugar? Él estaba yendo al hombre, a la persona equivocada, pero ahora en la sabiduría divina se le está diciendo: hey, yo creo que aquí está pasando algo, ve y acuéstate. Y él se volvió a su lugar. La pregunta es: ¿has identificado tú tu lugar? ¿Tienes tú un lugar? ¿Tengo yo un lugar? Ese lugar donde yo estoy, donde yo me siento, donde yo me afirmo, donde yo crezco, donde yo hablo, donde yo me siento segura, donde yo me siento amada, donde yo me siento querida. ¿Tienes tú ese lugar? Yo espero que sí tengas tú ese lugar. Todos necesitamos ese lugar donde regresar y recargar y aprender y afirmar y llorar y reír y gozar. Todos necesitamos un lugar. Y después que él estaba en ese lugar, ¿qué fue lo que pasó? Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ahí recibe Samuel la revelación y las palabras de castigo contra Elí. Y recibe toda esa información y recibe su primera asignación. Imagínense, primero Dios no le hablaba y ahora Dios le da semejante asignación. Imagínense la asignación que le da. Esa asignación fue bien difícil, porque le está señalando los errores y lo que Dios iba a hacer con Elí el sacerdote. Eso fue una gran asignación la que se le entregó a Samuel. Y dice la historia, y si usted lee los capítulos anteriores, usted va a descubrir lo que les conté. Los hijos de Elí eran perversos, eran malísimos, malvados, desobedientes, deshonestos. No tenían integridad, humildad, eran perversos. Pero peor aún, su padre lo sabía y no hacía nada. Y se quedó callado. Y eso le costó la gran palabra de reprimenda y castigo que Dios le envió a través de Samuel.
Entonces, sigue el transcurso de la historia y finalmente el verso 19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Samuel se volvió uno de los mejores profetas de la historia. Se levanta Samuel como juez, como profeta, como líder espiritual. Samuel, el que su madre lo llevó, pero no había tenido un encuentro todavía, ahora recibe semejante profecía y se la entrega a Elí, y así comienza su ministerio y su... Dios nos está invitando a cada uno de nosotros a examinar nuestras vidas, a evaluar cómo estamos para poder comprender si somos esos Samueles que estamos listos para recibir esa palabra. Somos los Samueles que Dios está buscando para entregar llamados. Eres tú y soy yo esos Samueles que estamos listos, prestos para escuchar la palabra de Dios. Samuel creció y Jehová estaba con él. Samuel predicó sobre el arrepentimiento. Samuel llamó a la obediencia. Samuel llamó al pueblo a regresar a la adoración verdadera. Samuel llamó al pueblo a dejar la idolatría. Samuel llamó a la transformación espiritual del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? Que el pueblo no quiso obedecer. El pueblo no quiso enderezar sus caminos y aún así siguieron adelante en desobediencia y pidieron reyes, y Dios les concedió reyes y vivieron muchas dificultades. Pero aún en medio de las dificultades, Dios sigue llamando. La pregunta para ti y para mí es: ¿cómo estamos respondiendo a este llamado? ¿Dónde está nuestro sitio? ¿Con quién es que estamos hablando? ¿Verdaderamente conocemos y tenemos esa revelación de Dios? ¿O andamos sin revelación de Dios? Iglesia amada, el llamado de Samuel nos enseña sobre la importancia de estar preparados para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es estar preparado? Estar en tu lugar. ¿Dónde está tu lugar? Hay que orar. ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está lo que tú tienes que hacer? Hay que buscar a Dios. Hay que tener intimidad con Dios. La fe de su madre no valía para que Samuel tuviera un llamado. Él necesitó tener su propia relación y su propio encuentro con Dios para entonces poder salir a cumplir ese llamado. Entonces, para todos nuestros jóvenes, preadolescentes y niños, Dios los llama a todos. Dios está llamando todavía hoy. Dios te está llamando y Él te quiere usar a ti y me quiere usar a mí para compartir el mensaje de salvación, de vida y de esperanza. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? ¿Responderemos con obediencia, con humildad, con sinceridad? ¿Cómo vamos a responder? Dios nos está llamando a ser leales, a buscar intimidad, a ser fieles a nuestras responsabilidades, aún en medio de los tiempos difíciles. Los padres y las madres tenemos una gran tarea: es traer a nuestros hijos a la casa de Dios, pero aún así nuestros hijos tienen la responsabilidad de buscar en intimidad el conocer a Dios para que la palabra de Dios les sea revelada. No por nuestra fe nuestros hijos serán transformados. Nuestros hijos necesitan tener su propia historia con Dios. Entonces le hablo a ustedes, jóvenes, adultos, niños, abuelos, ancianos, todos los que estamos aquí, necesitamos una revelación. Necesitamos estar en nuestro lugar.
necesitamos ir a las personas correctas. Y siendo parte de la iglesia de Jesucristo, estamos en buen camino. Termino entonces con el Salmo 118:8. El Salmo 118:8 dice lo siguiente: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que en el hombre. Hoy, iglesia, Dios sigue llamando. Dios se sigue revelando. Pero hay un secreto bien importante y no menos importante. Importantísimo y no menos importante porque sea el último. Dios no se revela en la desobediencia. Donde hay desobediencia, ahí Dios no se revela. Para muestra la historia de Elí, el sumo sacerdote, el que estaba allí en la casa de Jehová, el que recibía y hacía los sacrificios, y a ese, por la desobediencia, no tan solo de él, sino de sus hijos, la casa de él y toda esa familia pastoral fue destituida y no fue perdonada por su desobediencia. Entonces, si usted quiere y yo quiero escuchar la voz de Dios, porque Dios todavía sigue hablando, necesitamos vivir en obediencia, en rectitud, en humildad, en amor, para que Dios pueda revelarse a nuestras vidas. Y si Dios va a revelarse en nuestras vidas, ¿qué necesitamos responder? ¿Cómo deberíamos responder? Aprendimos de Samuel cómo él respondió. ¿Cómo respondió Samuel? Habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? ¿Tú estás escuchando la voz de Dios? ¿Tú no has escuchado la voz de Dios? Hoy es un buen día para que usted y yo le digamos al Señor: habla Jehová, que tu siervo oye. Le invito a que se ponga de pie. Habla Jehová, que tu siervo oye. Habla Jehová, que tu siervo oye. Los niños, los jóvenes, los preadolescentes, los adultos, todos podemos disponer nuestro corazón y decirle al Señor: habla Jehová, porque tu siervo oye. Porque tu siervo obedece. Porque tu siervo oye y obedece. Porque a veces escuchamos y no obedecemos. Porque escuchamos y escuchamos y escuchamos y Dios nos habla y no obedecemos. Y hacemos lo que nos da la gana. Pero hoy Dios nos está recordando, iglesia, que Él todavía sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y como Él habla, Él nos está invitando hoy, iglesia, a que le escuchemos. ¿Serás tú uno de esos que quieres escuchar? ¿Serás tú uno de los que ya escuchó y no obedeció? ¿Serás tú uno de los que lleva muchos años pero todavía no ha conocido, ni ha obedecido, ni ha escuchado? Padre Celestial, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Estamos delante de ti, delante de tu palabra, Señor. Una palabra que no miente, una palabra que no regresa atrás vacía, Señor. Que así como llamaste a Samuel, llamaste a Moisés, llamaste a Gedeón, llamaste a Josué, llamaste a los discípulos, tú todavía sigues llamando a personas que están dispuestas a escuchar tu palabra, a escuchar tu instrucción en obediencia y en amor. Y en esta mañana, Padre, te pido, Espíritu Santo, que nos ayude, Señor. Que
que nos ayudes a escucharte. Que nos ayudes a escucharte, Padre, porque queremos vivir en santidad y en consagración. Ayúdanos a ser hombres y mujeres, servidores, líderes, hijos e hijas tuyas, por sobre todas las cosas, obedientes. Porque tú todavía hablas, no solamente a nosotros, Señor, tú nos hablas a través de otras personas. Tú nos hablas a través de la naturaleza, tú nos hablas a través de nuestro esposo, de nuestra esposa, tú nos hablas a través de nuestros hijos, tú nos hablas a través de nuestros pastores, líderes, mentores, amigos, vecinos, pero a veces nos cerramos porque somos testarudos y queremos algo sobrenatural y que se abra el cielo y que baje un ángel y suenen 100 trompetas para decir que Dios me habló. No, Dios te habla con tu esposa. Dios te habla con tu esposo, pero no haces caso. Dios te habla con tus hijos, pero no haces caso. Dios te habla con la gente que te rodea. Dios te habla, pero ¿quién no hace caso? Necesitamos ser obedientes. Necesitamos responder como Samuel. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser maduros y maduras para reconocer que te necesitamos y que sin ti, Señor, estamos perdidos. Y en esta mañana Dios nos invita a su mesa. Y tenemos la hermosa oportunidad de ser invitados a la mesa del Señor, porque Dios nos ama con amor eterno, porque Él nos ama con amor eterno y nos invita a su mesa y nos llama a ponernos a cuentas con Él y nos llama a plantarnos en el camino y a recordar que esto es un ensayo, porque Jesús vuelve por su iglesia, vuelve por sus hijos, vuelve por su pueblo, y nosotros, mientras llega ese momento, nos preparamos para recibir el regalo de la salvación y la vida eterna. Pero desde hoy tú quieres que vivamos en plenitud, Señor, y por eso tú nos llamas a tu mesa. Ayúdanos, Padre bendito, a vivir en plenitud, aquí y ahora en la tierra de los vivientes, no en el cielo, no allá cuando Cristo vuelva. Hoy tú quieres que vivamos bien hoy, tú quieres regalarnos vidas abundantes hoy, tú has preparado todo para nosotros hoy. Necesitamos ser valientes, necesitamos ser obedientes, necesitamos reconocer que tú nos has hablado para pararnos en la brecha y decir: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Ayúdanos a estar en nuestros lugares, porque solo cuando tú estás en tu lugar, ese bendito lugar, allí es donde Dios te va a hablar. Dios no te va a hablar en el camino, en las calles, por ahí. No. Dios te va a hablar en tu lugar. Y ese lugar lo necesitamos. Ayúdanos, Dios, a identificar nuestros lugares para poder escuchar tu voz. Y que no corramos a buscar respuesta en un hombre como lo hizo Samuel, sino que vayamos a ti. Y por eso estamos aquí listos para venir a tu mesa. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.